Hoy les voy a hablar sobre los suelos, un recurso natural fundamental para la vida en la Tierra. En este video veremos qué son los suelos, cómo se forman, cuáles son las principales clases textuales que lo componen y por último, todo lo relacionado al ciclo litológico. Para empezar, ¿qué son los suelos? Su definición sería que el suelo es una capa superficial de la corteza terrestre que se forma por una mezcla de minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Este es fundamental para la vida, ya que sustenta las plantas y es el hábitat de muchas especies. Sin embargo, en la importancia, el suelo es esencial para la agricultura, la filtración de agua, el ciclo de nutrientes y el sostenimiento de diversos ecosistemas. Es decir, que sin suelos saludables no existirían alimentos ni una biodiversidad rica como la que conocemos. Por segundo, es la formación del suelo. El proceso de formación del suelo por lo general es lento y complejo y se ve influenciado por distintos factores. El primer factor son las rocas madres. Este proceso comienza con la desintegración y alteración de las rocas madre. A medida que se descomponen, se crean partículas finas que forman la base del suelo. El segundo es el clima, que es la temperatura y las precipitaciones que afectan la velocidad de la meteorización de las rocas y la acumulación de materia orgánica. El tercero son los organismos vivos. Estos se caracterizan en plantas, animales, hongos y bacterias que descomponen la materia orgánica y contribuyen a la formación de humus, un componente esencial del suelo. El cuarto sería la topografía, que es la inclinación y exposición de una región a la luz solar, que también afectan el tipo de suelo que se desarrolla. Las áreas más altas o con mayor pendiente tienden a tener suelos más delgados. El quinto sería el tiempo, que es la formación del suelo. Puede tardar miles de millones de años, por lo que los suelos más antiguos son generalmente más profundos y complejos. Las etapas de formación se pueden considerar en tres. La meteorización, que es la descomposición física, química y biológica de las rocas. El segundo es la acumulación de materia orgánica, que esta a medida que las plantas se van muriendo, se descomponen añadiendo materia orgánica nueva al suelo. Y por último sería el desarrollo de capas, que estas van ligadas con el tiempo, pues el suelo forma horizontes o capas, cada uno con características diferentes. Hablando de capas, existen diferentes tipos. El horizonte o la capa orgánica, que es la capa superficial formada por materia orgánica como hojas y raíces en descomposición. Esta por lo general es rica en nutrientes y en microorganismos. El horizonte A, que es una capa superficial o capa fértil, que contiene una mezcla de material, mineral y orgánico, que es donde crecen la mayoría de las plantas y árboles. Esta es igual rica en nutrientes y tiene gran actividad biológica. El horizonte B, que sería la capa subterránea o una zona de acumulación, que es donde se acumulan minerales y metales que el agua arrastra desde la capa A, es menos fértil que la capa A y tiene menos actividad biológica. Y por último el horizonte C, que es la roca madre o material parental, que esta es la capa más profunda compuesta por rocas y material inorgánico. A partir de esta capa se forma el resto del suelo. Seguiríamos con las clases textuales, que son las principales en los suelos. Esta se refiere al tamaño de las partículas minerales que lo componen y afecta la capacidad de retención de agua, aireación y nutrientes. Existen tres clases principales: los suelos arcillosos, los suelos arenosos y los suelos limosos. Los suelos arcillosos se caracterizan por partículas muy finas. Estos son muy compactos y retienen mucha agua, lo que puede hacer que se vuelvan pegajosos cuando están húmedos. La ventaja de estos es que son muy ricos en nutrientes. La desventaja es que pueden ser mal drenados, lo que puede provocar encharcamientos y dificultades para el crecimiento de las raíces. Los suelos arenosos se caracterizan por compuestos de partículas más grandes. Estas se drenan muy bien y permiten un buen flujo de aire y agua, pero tienen poca capacidad para retener nutrientes. Las ventajas es que son fáciles de trabajar y se calientan rápidamente. La desventaja es que pueden ser pobres en nutrientes
lo que requiere una fertilización constante para mantener la fertilidad de esta. Los suelos limosos, estos son formados por una mezcla de partículas más pequeñas que las de los suelos arenosos, pero más grandes que las de los suelos arcillosos. Estas son muy fértiles y permiten un buen drenaje sin ser demasiado secos ni demasiado húmedos. Su ventaja es que tienen un equilibrio de retención de agua y aire y son ideales para la agricultura. La desventaja es que pueden ser susceptibles a la erosión y si no se manejan adecuadamente. Los suelos francoarcillosos es una mezcla equilibrada entre arena, limo y arcilla. Estos suelen ser muy fértiles y adecuados para una gran variedad de cultivos, ya que tienen una muy buena retención de agua y aire. Por último, hablaríamos del ciclo litológico, que este comienza en el interior de la Tierra, donde las temperaturas son extremadamente altas. En las profundidades de la corteza terrestre y el manto, las rocas, principalmente compuestas por minerales, se funden debido al calor intenso y la presión. Este material fundido se conoce como el magma. Hay dos formas del magma. El magma asciende a la superficie y entra en contacto con el aire o el agua. Se enfría y se solidifica formando rocas ígneas. Algunos ejemplos de las rocas ígneas son el basalto de enfriamiento rápido y el granito, que es de enfriamiento un poquito más lento. Si el magma permanece en las profundidades y se va enfriando poco a poco dentro de la corteza, estas forman rocas ígneas intrusivas o plutónicas, si no estoy mal, como el granito, y si el magma llega a la superficie puede salir como lava y formar rocas ígneas extrusivas, como el basalto. El primer paso del ciclo litológico son las rocas ígneas, que estas nacen del enfriamiento y solidificación del magma, como acabo de hablar. El segundo es la desintegración y erosión de las rocas, que se considerarían como la formación de sedimentos. A medida que va pasando el tiempo, la erosión comienza a actuar sobre las rocas ígneas. El viento, la lluvia, el hielo y algunos otros factores ambientales desgastan las rocas, desintegrándolas en partículas más pequeñas, como arena, arcilla y fragmentos de roca. Esas partículas son transportadas por el agua, el viento o el hielo a diferentes lugares. Por lo general, los sedimentos se acumulan en cuencas fluviales, lagos, océanos o incluso en el fondo de los glaciales. Este proceso puede durar millones de años. Los sedimentos se compactan y se excrementan con el tiempo, formando lo que se conocen como rocas sedimentarias. En tercer paso sería la formación de rocas sedimentarias. Cuando los sedimentos se acumulan y se compactan bajo una presión en las capas superiores, se cementan entre sí para formar las rocas sedimentarias. Este proceso es clave en el ciclo litológico, ya que las rocas están compuestas por materiales de otras rocas que han sido transformadas por el tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Las rocas sedimentarias también pueden ser formadas por procesos químicos, como cuando el agua se evapora y deja atrás minerales disueltos que se precipitan y forman una nueva roca, como la salgema. La formación de rocas metamórficas, que son las rocas sedimentarias y las ígneas, no permanecen estáticas para siempre. Con el tiempo, si se sumergen profundamente en la corteza terrestre, donde las presiones y las temperaturas son extremadamente altas, estas comienzan a transformarse, que este es un proceso conocido como metamorfismo. Que durante el metamorfismo las rocas experimentan cambios físicos y químicos debido a la presión y el calor. El calor puede provenir de la actividad volcánica cercana, mientras que la presión aumenta debido al movimiento de las placas tectónicas. Por quinto tenemos el retroceso destructivo y reciclaje de las rocas. Una vez que las rocas metamórficas han alcanzado la etapa final, estas pueden ser nuevamente erosionadas por los agentes naturales, como el viento o el agua, y algunos sedimentos resultantes vuelven a acumularse y cementarse, reiniciando otra vez el ciclo. Además, las rocas ígneas sedimentarias o metamórficas pueden ser llevadas a zonas de subducción, donde las placas tectónicas se hunden bajo otras y las rocas se fusionan nuevamente en magma, lo que complementa
otro ciclo.